Buenas tardes. Autoridades, representantes del cuerpo consular, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, socias y socios y demás asistentes, bienvenidos y bienvenidas. El encuentro de esta tarde pone fin al ciclo de actividades de este año con una conferencia en la que teníamos mucho interés desde hace tiempo y que hoy por fin se hace realidad. Es un honor que esté con nosotros uno de los científicos valencianos más prestigioso, el doctor Carlos Simón, que es una autoridad mundial en medicina reproductiva. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación del club, porque además con ello pues permites que se cumpla uno de los objetivos que teníamos este trimestre, en el que hemos puesto la atención de nuestras actividades en los temas científicos y tecnológicos de la mano de valencianos referentes internacionalmente, y que proyectáis en ese ámbito todo lo que tenemos de talento y potencial en nuestra tierra. Esto no solamente es un orgullo, sino que además nos permite esta tarde a nosotros como entidad de sociedad civil poner de manifiesto nuestro reconocimiento a el trabajo que desempeñas y que contribuye sin duda al avance y al bienestar de nuestra sociedad. Además, quiero también poner de relieve el agradecimiento de la Junta Directiva y satisfacción, sobre todo agradecimiento, a todos los socios y socias que se implican en las actividades que organizamos. Y en este caso concreto a Mercedes Hurtado, presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Valencia, entidad socia del club, amiga, y que colabora en este encuentro siendo la presentadora del doctor Simón. Así que muchas gracias y bienvenida, Mercedes, también, y cuando quieras tienes la palabra. Gracias. Creo que le hemos ahora. Gracias, querida Amparo, presidenta del Club Rosetta, autoridades académicas, sociales, amigos, amigas, muy buenas tardes, molt bona vesprada a tots. Quiero en primer lugar agradecer al Club Manuel Broseta la invitación a participar en este encuentro y muy especialmente por promover espacios de reflexión y diálogo en los que la salud, la ciencia y la sociedad se dan la mano. Es un placer compartir esta tarde con todos ustedes y formar parte de un foro que siempre se ha distinguido por abordar grandes temas desde la profundidad, desde el respeto y desde el compromiso con lo público. Cuando me comunicaron el honor de poder presentar esta conferencia pensé, ¿qué se puede decir de una persona cuya trayectoria habla por sí sola? Y llegué a una conclusión bastante sencilla, y es que más allá del currículum, que es extenso y brillante, lo verdaderamente importante es hablar del sentido de su trabajo. Hablar de Carlos Simón es hablar de ciencia, sí, pero también es hablar de visión, es hablar de alguien que ha dedicado su vida profesional a una causa que va mucho más allá del laboratorio o de la consulta, a la salud reproductiva de la mujer como pilar de bienestar, de dignidad y de futuro. Perdón, que me caigo. Bueno. El doctor Carlos Simón es catedrático de obstetricia y ginecología en la Universidad de Valencia y desarrolla también su actividad académica en Estados Unidos como senior lecturer en la Universidad de Harvard, lo que da una idea clara de la proyección internacional de su trayectoria. Pero más allá de títulos y de cargos, su carrera se ha caracterizado por algo fundamental, que es convertir el conocimiento en un impacto real en la vida de las mujeres y de las familias. Especial relevancia tiene su impulso a la fundación que lleva su nombre, la Fundación Carlos Simón. Es una fundación sin ánimo de lucro que nace con un objetivo claro y valiente: mejorar la salud reproductiva femenina desde la ciencia, la investigación biomédica y desde la traslación al ámbito clínico.
Apostar por la ciencia que llega al consultorio, al quirófano, al día a día de los pacientes es una apuesta muy grande y muy importante. Y es importante también detenernos un instante en todo esto, porque hablar de salud reproductiva de la mujer no es hablar solo de técnica o de biología, es hablar de maternidad, es hablar de infertilidad, de enfermedad, de esperanza, de tiempos vitales, de expectativas y de acompañamiento. Es hablar de procesos íntimos que afectan profundamente a la identidad y a las emociones y también a los proyectos de vida. Por eso la innovación en este ámbito exige algo más que excelencia científica. Exige lo que el doctor Simón tiene: sensibilidad, escucha y una profunda humanidad. Y esta es precisamente una de las grandes aportaciones del doctor, haber sabido unir el rigor de la investigación con la comprensión de lo que significa para una mujer recorrer este camino. Decía Louis Pasteur que la ciencia no conoce país porque el conocimiento pertenece a la humanidad. Y sin embargo, esta tarde podemos decir alto y claro y con orgullo que Valencia ha sido y sigue siendo un lugar donde ese conocimiento florece y se proyecta al mundo. La conferencia que hoy nos ofrece el doctor tiene por título Innovación que genera vida, un título que no podía ser más acertado, porque de eso se trata, de innovar para cuidar, de investigar para acompañar y de avanzar para aliviar. Querido Carlos, gracias por tu trayectoria, por tu generosidad intelectual y tu compromiso con una medicina que no se conforma con tratar, sino que aspira a comprender y transformar. Y gracias a todos ustedes por estar aquí, por escuchar, por compartir y por seguir creyendo que la ciencia, cuando se hace desde la ética y desde la humanidad, es una de las mayores formas de esperanza. Muchas gracias a todos y disfruten de la conferencia, que va a ser mejorable. Gracias, doctor. Gracias. Cuando quieras tienes la palabra. Muchísimas gracias. Vaya presentación, muchísimas gracias. No estamos acostumbrados, por eso te decía que habitualmente cuenta en el currículum, pero bueno, de verdad, de todo corazón, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí, es un honor estar aquí y doy las gracias a la presidenta por invitarme. Y bueno, espero poder informarles, entretenerles y luego pues responder a cualquier pregunta que pudieran tener. De nuevo, es un honor estar aquí. Entonces, si me permiten, voy a hacerlo de pie, que es como habitualmente lo solemos hacer, más que nada para que tengamos más encuentro con ustedes. Yo lo que pretendo traerles aquí es, básicamente les quiero poner en contexto lo importante que es la medicina reproductiva, porque básicamente ha cambiado la humanidad, desde las mujeres, pero ha cambiado la humanidad. Y les voy a explicar cómo. Y después de esto, lo que quiero es mostrarles lo que después de toda mi carrera, después de estando en la universidad toda la vida, habiendo creado clínicas de reproducción asistida, habiendo creado compañías que tratan de mejorar la clínica desde la investigación, he llegado hasta el concepto de poder crear una fundación para que esto sea mi legado y hacer que los jóvenes que tengo ahora, que son mi segunda generación, puedan ser mejores que lo que yo soy y poder contribuir todavía más a lo que sería mi sociedad. Y por eso he decidido, después de un periplo que he estado en Estados Unidos mucho tiempo, venir a hacerlo aquí a Valencia. Entonces, esto es un poco el resumen de lo que yo les voy a mostrar. Pero quería comenzar para que tomen conciencia de lo que ha sido la medicina reproductiva en la vida de la humanidad. La primera revolución vino en los años 60. Verán que está en inglés, pero lo van a entender todo perfectamente. En los años 60 se produce la primera revolución, y es que básicamente la reproducción se disocia de tener relaciones sexuales, los anticonceptivos. Ya sé que ahora es muy habitual, pero el hecho de que se pudiera tener relaciones sexuales sin que esto llevara a cabo un embarazo, los trabajos de Pincus, los primeros anticonceptivos, esto fue la primera revolución. La segunda revolución viene cuando la reproducción se disocia de lo que sería el destino. Esto no es que Dios quiere el que no puedas tener hijos. La infertilidad es una enfermedad como cualquier otra, hoy en día reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que tiene cura si se atiende a los profesionales correspondientes. Y aquí comienza la fecundación in vitro, que comenzó en el 78, que
Louise Brown va a cumplir 50 años dentro de 2, y desde entonces comienza el proceso de que toda mujer, cuando llegue su llamada biológica, pueda tener hijos, casi todas. La verdad es que creo que es prácticamente que se puede conseguir. Y lo puede hacer. La tercera revolución viene cuando la reproducción ahora ya la disociamos de la edad. Ya no pasa nada, no se os pasa el arroz ya. Podemos preservar la fertilidad en el momento adecuado, que es en la década de los 20, y que si viene un príncipe azul a los 30 o a los 40, o si no hay príncipe azul, pues se pueda obtener un embarazo cuando la mujer lo desee. Y la última revolución en la que estamos ahora es que la reproducción se disocia de las enfermedades genéticas que por generaciones tenemos porque somos humanos. Y por lo tanto, hoy en día ya no se trata de tener un niño en casa, sino de tener un niño sano en casa, sin enfermedades genéticas que han sido transmitidas en las generaciones anteriores. Esto es lo que se ha conseguido desde la medicina reproductiva. Y si no lo han visto, les invito a que vean esta película que está en Netflix, que se llama Joy. Es la historia de los 3 fundadores de la fecundación in vitro. Como estas personas, el profesor Edwards, el profesor Steptoe y Jim Purdy, en los años 70, contra todo viento y marea, crean por primera vez la fecundación in vitro. Y la consecuencia de esto es lo que tenemos hoy en día. Les aconsejo que vean esta película porque además de emocionante es verídica. Pero más allá de la película están las personas reales que lo consiguieron, que son los que tienen ustedes aquí. El profesor Edwards, Steptoe. Profesor Edwards, yo tuve la fortuna de que fue mi profesor y por lo tanto el attachment que tengo es más allá de lo profesional. El profesor Edwards fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en el 2010 por su trabajo, porque ya habían nacido más de 5 millones de niños en todo el mundo que de otra forma no podían haber nacido. Y esto es como comenzó nuestro campo. Aquí lo tienen ya de mayor porque esta es Louise Brown, es esta niña que había nacido en el 78, esta es Louise Brown, que ya tuvo su hijo posteriormente, y este es el profesor Edwards. Por lo tanto, esto es como todo comenzó, y ahora en la actualidad hay de más de 20 millones de niños nacidos por reproducción asistida. Cada año se generan más de 3 millones de ciclos de reproducción asistida. Y hoy en día la población de los países ya se mide en porcentaje aquellos que nacen gracias a las técnicas de reproducción asistida. En España, ahora mismo, el 10%, prácticamente el 9, tantos, es decir, 1 de cada 10 niños que nacerán hoy en cualquier hospital de Valencia, 1 de cada 10 proceden de técnicas de reproducción asistida. Y fíjense que estamos en un recambio de pareja de 1,2 por debajo del nivel de recambio real. Por lo tanto, es más que nunca necesitamos técnicas para que cuando una mujer, una pareja necesite tener hijos, pues pueda hacerlo a pesar de los impedimentos biológicos que pueda tener en este momento. Pero hoy en día aún la reproducción asistida tiene sus ineficiencias y fundamentalmente es que, al igual que la reproducción humana, la especie humana es muy ineficiente reproductivamente y aún así fíjense que hemos poblado la Tierra y nos estamos saliendo, pero realmente solo el 40% de los ciclos llegan a acabar con niño nacido en casa, y esto es una limitación. Y las enfermedades genéticas todavía siguen siendo el 1% de los niños que nacen, y eso explica, es la causa del 20% de las hospitalizaciones pediátricas y el 20% de la mortalidad infantil. Por lo tanto, tenemos un campo todavía para mejorar todo esto, y en esto es en lo que nosotros estamos tratando de contribuir. Por lo tanto, con este concepto, y como os he dicho, después de haber pasado por las distintas etapas, tanto académica como privada, como en este momento, hemos creado este concepto de la Fundación. Y en la Fundación lo que pretendemos básicamente es poner un halo de ciencia alrededor de la práctica clínica precisamente para mejorarla. Y esto lo hacemos con 3 pilares básicos. El pilar fundamental es la investigación básica. La investigación básica que nos permite generar un conocimiento, crear la idea
y tener la publicación en revistas de alto impacto, publicación que nos sirve de credibilidad y de base para seguir avanzando. Con la publicación tomamos la propiedad intelectual, hacemos la patente y con esto procedemos al estudio clínico que va a demostrar si estamos en lo cierto o no. Y si esto es así, pues entonces procedemos a trasladar este conocimiento a las pacientes por la creación de estas pequeñas startups, spin-offs, también se llaman femtechs porque proceden de la parte femenina. Y este es el concepto, ir en un pipeline muy realmente que nos requiere mucho esfuerzo, pero es la forma de comenzar una idea y acabar aplicando a la clínica, mejorando el tratamiento de los pacientes. Y el tercer pilar es la educación. Lo que queremos es trasladar el conocimiento científico. ¿Me ven bien? Ustedes desde ahí me estoy tapando. Aquí tal vez mejor. Sí, no quiero. Pues, y lo otro es, lo siguiente es la educación, es decir, poder trasladar nuestro conocimiento científico y nuestra cultura de esfuerzo, de trabajo y de visión a las siguientes generaciones. Este es el objetivo de la fundación que tengo el honor de que tenga mi nombre. Y aquí nosotros trabajamos desde el útero, que es el órgano fundamental que ha ocupado toda la investigación en mi vida. Desde el útero pretendemos resolver estos problemas aplicándolo tanto a la infertilidad como a los problemas del embarazo, como a la menopausia, como a los miomas uterinos, los tumores uterinos, así como ya estamos entrando en cáncer, cáncer de ovario y cáncer de útero. Estos campos, como pueden imaginarse, son tremendamente importantes. La infertilidad afecta a más de 100 millones de parejas en todo el mundo. Las complicaciones del parto, pues el 10% de los partos acaban en un parto pretérmino, 5% en preeclampsia. La mortalidad materna y la infantil sigue siendo muy importante. En la menopausia, pues en fin, está afectada la mitad de la población mundial a partir de los 50 años. Y antes estaba hablando con Pilar, esto es el nuevo campo en el que se va a desarrollar lo que es la medicina, la salud de la mujer. La menopausia está en este momento como estaba la reproducción humana cuando yo empecé hace 30 años. Pero se necesita cubrir esa parte porque la menopausia es una época de la vida en la que muchas cosas convergen y hay una actuación hormonal, una actuación quirúrgica, una actuación de muchos aspectos para complementar esa parte de la salud que es muy importante, porque no olviden que tienen una media de supervivencia, todas ustedes, de 87 años, nosotros de 84, pero ya las mujeres ya están en 87 años. Estoy seguro de que en 10-15 años vamos a alcanzar los 100, entonces que a partir de los 50 años van a necesitar este tipo de cuidado médico que tiene que ser multidisciplinario, incluyendo no solo la parte médica, psicológica, quirúrgica, y esto es algo que nosotros estamos trabajando y fue una de nuestras patronas, Carolina Roig, que me dijo me gustaría que incluyeras además, y esto ha sido también una parte fundacional desde que comenzamos. Y bueno, el cáncer de útero y el cáncer de ovario, pues obviamente es parte importante nuestra. Nuestro modelo, como les decía, es que desde la creación de datos científicos, publicación y patente, y eso lo hacemos con un grupo de investigadores que tienen su equipo, tienen sus investigadores predoctorales, postdoctorales, técnicos. Estas personas con sus ideas están creando un conocimiento que se tiene que generar en primer lugar con publicación y patente, para luego ser trasladado con un sistema de apoyo que tenemos en la Fundación a la creación de un estudio clínico que demuestre si esto es cierto o no. Y si esto es cierto, pues al final acabamos creando, como les decía, en este caso tenemos ya 3 compañías creadas inicialmente para resolver problemas específicos. Y esto es básicamente la hoja de ruta que tenemos en la Fundación. De forma que un investigador que comienza su investigación, como luego verán ustedes, pueda hacer su tesis doctoral, seguir trabajando en todo ello y no preocuparse más que de investigar, de hacer lo mejor posible su trabajo, porque le hemos puesto un ecosistema alrededor que le vamos a ayudar en la creación de los estudios clínicos, en la creación de la empresa, recursos humanos, financiación, founding, y luego puede acabar, como verán ustedes, desde comenzar siendo un predoctor, haciendo su tesis doctoral, acabar siendo la directora científica de su propia empresa. Esto es el concepto porque es la forma en la que creo que podemos avanzar. Entre otras cosas,
porque el hueco que tenemos de financiación de la investigación en España es muy grande. No tenemos nada que ver con otros países, estamos muy por debajo, por la mitad de cualquier país de la Unión Europea, y no les digo nada comparado con Estados Unidos, pero, en fin, yo creo en esto, hay mucha gente que lo cree, somos sociedad civil y estamos dispuestos a realmente hacer que esto sea el legado para que los siguientes todavía lo hagan mejor que nosotros. Ese es un poco el concepto. ¿Y dónde trabajamos nosotros? Pues nosotros trabajamos en lo que llamamos el espacio periconcepcional, donde comienza la vida. Donde comienza la vida es el origen de todo. Y este espacio periconcepcional está formado por el embrión humano que con 6 días va a comenzar a implantar en el útero de su madre. Y este embrión va a pasar por las fases que tienen ustedes todas aquí. Aquí se puede resumir toda mi vida de investigación. Fíjense que es solamente una diapositiva, pues aquí se puede resumir el tratar de comprender cómo este embrión cuando llega, en primer lugar, cómo habla con la madre, qué sirve ese diálogo, el microbioma endometrial que se encuentra dentro de la cavidad uterina, cómo comienza la adhesión de ese embrión, cómo se adhiere y finalmente cómo invade y comienza a producirse la placenta para que el embarazo se produzca y el niño nazca. Y todo, el origen de todo se encuentra aquí. Este es, digamos, nuestro foco de trabajo y aquí tienen las publicaciones en cada uno de los campos que hemos hecho. Y quería simplemente resumírselo y para que ustedes lo visualizaran. Fíjense cómo, bueno, estas son las líneas de investigación. Tenemos diversas líneas de investigación lideradas por distintos investigadores principales. Aquí tengo una de ellas y ahora luego comentaremos su caso. Pero todo ello lo que queremos desde la Fundación es, fíjense que comenzamos con una creación de conocimiento en 24 proyectos de investigación. De estos 24 proyectos de investigación nos van a llegar 9 a lo que sería la traslación clínica y finalmente logramos, en este momento hemos creado ya 3 compañías. Pero para eso necesitamos una gran plataforma de conocimiento porque obviamente desde que comenzamos hasta que llega algo sabemos que fallamos mucho, que nos equivocamos, que no funciona y si no funciona pues tenemos que volver a empezar de nuevo. Esto es parte inherente de lo que hacemos, de nuestro día a día. Esto es, digamos, nuestra pirámide, siendo conscientes de que necesitamos, fíjense, que si para 3 hemos empezado con 24, las matemáticas son bien fáciles de cómo hacerlo. Pero necesitamos empezar con esa gran masa y para eso tenemos que tener nuestro músculo para financiarlas. Obviamente también pedimos proyectos competitivos a nivel tanto nacional como a nivel de Europa. Yo la semana pasada estaba en Bruselas, pero cuando estos no llegan, porque estos suelen tardar tiempo en que te los den y a veces cuando te los dan ya realmente se nos ha pasado el momento, tenemos nuestro propio músculo para poder iniciar esta investigación. Este es el concepto en sí de la Fundación. Fíjense cómo vemos hoy en día el embrión humano. Fíjense lo que ya somos capaces de poder ver. Este es un embrión humano de 6 días de vida. Estos son las células que darán lugar al niño, esto va a dar lugar a la placenta. Nunca habíamos visto esto antes. Esto es imagen en tiempo real de un embrión humano que tiene 100 micras. Es un ejemplo. Pero con este tipo de tecnología hemos logrado publicar en revistas como Cell. Esto es un cover page, la página de Cell. Y este trabajo incluso lo ha cogido National Geographic y hemos hecho portada en National Geographic. Este fue en Corea del Sur que lo publicaron. Después de estudiar el embrión, solo les traigo algunos flashes para que se den cuenta de lo que hacemos. Está lo que llamamos la primera canto de cuna, ¿cómo se dice? Lullaby, ¿cómo es? Esto es la Nana. Exacto. La nana. Esta es la primera nana que le canta a la madre al niño. Y es que durante el embarazo, la madre no solamente le aporta nutrientes, sino que le manda señales a través de su útero que entran dentro del embrión y son capaces de modificar su genética. Este proyecto lo comencé porque una vez, estando pasando consulta normal, una paciente en la que habíamos hecho donación de ovocitos, la paciente pues, tenía una edad en que ya no tenía función ovárica. Donación de ovocitos es que se toma ovocitos de una donante, se fecunda con el semen del marido y el embrión se le introduce y entonces la señora quedó embarazada.
y me dice, doctor Simón, yo cuando voy por la calle, la gente me para y me dice, pero ¿cuánto se parece ese niño a ti? Pero es que es clavada a ti. Y dice, pero realmente genéticamente no es mío. Yo cuando me lo dijo la primera le dije, no, o sea, mira, es que es normal, porque al final pues el niño era como tú y si hasta los perros se parecen a los dueños, y eso es normal que pase, no, es normal. Pero claro, cuando me lo dijo ya la paciente 20, después de 20 pacientes diciéndome lo mismo, dije, pues igual hay algo ahí. Y efectivamente hay. Y lo que se produce aquí es que la madre es capaz de mandar unas señales que se llaman microRNAs, unas moléculas, y las manda dentro de unas vesículas que se llaman exosomas. Manda este mensaje, y lo van a ver porque esto es microscopía electrónica. Los mensajes que manda la madre están contenidos en estas vesículas que son exosomas, dentro van los microRNAs. Esta es la superficie de un embrión. Esto es la superficie de un embrión. Esta vesícula, que lo manda el endometrio, llega al embrión. Aquí tienen el ejemplo de esta vesícula ahora entre dos células del embrión. Y a continuación, cuando se pega, la vesícula se abre y le manda los microRNAs que entran dentro del embrión y modifican la transcriptómica del embrión. Es decir, una modificación, lo que llamamos epigenética. Sin que tenga el embrión, realmente la estamos modificando. Y esto fue la base, no solamente de que se parezcan más o menos, que esto es algo completamente secundario, pero desde que descubrimos esto y lo publicamos en Development y luego en Nature, realmente la gente entiende lo importante que es la salud durante el embarazo, porque esto afecta a que si, por ejemplo, la receptora de este ovocito es obesa o tiene diabetes tipo 2, el niño va a tener diabetes tipo 2 o la posibilidad de obesidad es mayor. Igualmente, también en el útero de alquiler, algo que aquí no se puede hacer en España, pero en Estados Unidos se hace, la receptora de la que hace de útero de alquiler tiene que estar en perfectas condiciones físicas porque cualquier cosa que tenga ella puede afectar epigenéticamente al embrión. Por lo tanto, este tipo de cosas creo que es importante que lo sepan, que ha sido también un conocimiento que hemos podido adquirir. Después viene el concepto de que el útero no es estéril. Había un dogma desde 1900 en que decía que el útero es estéril, porque claro, si hay un niño que va a nacer y todas estas cosas, eso tiene que ser estéril. Pues no. Ni el útero es estéril, ni somos estériles ninguno de nosotros. Y los microbios no solamente están por ahí, sino que los microbios viven en nosotros y nos ayudan a realizar nuestras funciones. Es el concepto del microbioma, que está en todo nuestro organismo. Pero también está aquí, en el útero. Y aquí, esto ha sido un trabajo seminal también de uno de los grupos de investigación nuestro, que ha descubierto la existencia de este microbioma endometrial. Y por supuesto lo hemos publicado. Les voy a poner un vídeo muy corto que lo pueden encontrar en American Journal of Obstetrics and Gynecology, es en inglés, pero creo que lo van a visualizar perfectamente. Around 9% of the bacteria in the human body can be found in the female reproductive system, where bacteria may facilitate or hamper human conception. Using 16S rRNA sequencing and functional metagenomics, we described the human endometrial microbiota in a patient who had an 8-week spontaneous clinical miscarriage with euploid embryos, and for the first time during a successful pregnancy in which the endometrial fluid was sampled at 4 weeks of gestation. Lactobacillus inners was the most prevalent microbe found in the endometrium during early pregnancy, associating its presence with defense mechanisms and basal functions. The microbial profile prior to the spontaneous abortion had higher bacterial diversity and lower lactobacillus abundance, showing an unstable functional pattern characterized by transposisis and insertion elements. We found taxonomic and functional differences between the microbiota found in the endometrial fluid collected during an early successful pregnancy and prior to a spontaneous abortion in the same patient. Further investigation of the microbial community. Como han visto, aquí por primera vez conocimos el microbioma endometrial que existía cuando el embarazo se había producido. Y esto fue una paciente en que, por azar, esta paciente era una paciente de Emiratos Árabes, entonces vino, una paciente joven,
le hice una transferencia embrionaria, la señora quedó embarazada. Pero antes de la transferencia embrionaria, con nuestro protocolo, le obtuve líquido endometrial antes de poner los embriones en primer lugar. La señora quedó embarazada, pero luego abortó. Y después llegó el verano y se marchó de vacaciones a casa y quedé con ella el 1 de septiembre. El 1 de septiembre llegó la señora y me dijo, tengo un día de retraso en la regla. Digo, bueno, pues no pasa nada, yo te voy a tomar, le tomé el líquido endometrial, afortunadamente no afectó para nada, y una semana después me di cuenta que la señora ya estaba embarazada. Por eso pudimos, por primera vez, conocer cuál es el microbioma que tiene una mujer antes de un aborto, en diferencia del microbioma en el mismo momento cuando estaba embarazada de 5 semanas. Y esto fue el reporte que hicimos aquí. Pero bueno, esto ha servido para crear un test genético, analizando la identidad de los microbios que hay en el útero, y esto nos permite, cuando se identifica, el tratamiento pues, en caso de endometritis crónicas, para poder tratarlo, y en caso de fallos de implantación, también esto es un test que están utilizando ya todo el mundo para poder tratar estas pacientes. Y después viene la parte de cómo se adhiere el embrión, muy bien de tiempo, cómo se adhiere el embrión a la superficie, al útero de la madre. El embrión humano, el que han visto dando vueltas antes, el embrión humano es capaz de adherirse a cualquier lugar cuando desarrolla su capacidad de adhesión. Es decir, cuando este embrión tiene 6 días de vida, se puede pegar no solo al útero, se puede pegar a las trompas, y tenemos un embarazo ectópico, se puede pegar al peritoneo, un embarazo abdominal. Se nos pega en el plástico de la cánula de transfer, y tenemos que repetir el transfer porque se pega ahí, pero el único lugar donde no se va a pegar es en un endometrio no receptivo. Si no damos progesterona a la paciente, esta paciente nunca se va a quedar embarazada. Por lo tanto, nosotros trabajamos durante mucho tiempo, y seguimos en ello, en comprender este cambio que se produce aquí, en este epitelio, lo que llamamos la transformación de la membrana plasmática, para poder entender el cambio de receptividad y cuándo se desarrolla esa ventana de implantación para hacer que la transferencia sea optimizada. Esto también fue un test que creamos y que está siendo utilizado en todo el mundo. Y finalmente viene la decidualización, que es cómo se prepara el útero para recibir el embrión cuando implanta. Cuando implanta, el embrión se comporta básicamente como un cáncer, no lo tomen así, pero la placenta lo que quiere es implantar para buscar la vascularización de la madre, y la madre lo que quiere es contener esta invasión. Si no la contiene, acabaría creando un cáncer. Y el doctor John Barr sabe muchísimo de esto. Crearía un coriocarcinoma, como él me enseñó cuando yo era su estudiante. Entonces es fundamental que esto se produzca de forma reglada. Si esta invasión es defectuosa, posteriormente la señora va a tener una preeclampsia, que es en el tercer trimestre se le dispara la tensión arterial. Si esta invasión es excesiva, se va a anclar en el músculo, en el miometrio, y cuando nazca el niño la placenta no va a salir y vamos a tener un problema, porque habrá que hacer una histerectomía, porque si no la señora se nos desangra. Entonces es fundamental esta parte cuando se produce, y aquí hemos estado trabajando, y la investigadora principal es Tamara Garrido, que está aquí presente, en conocer qué pasa, qué es lo que ocurre en la decidua, que es como se llama el útero en este momento, cuáles son los cambios que se producen en este suelo, que es donde tiene que implantar el embrión, para que las cosas funcionen bien. Como pueden ver, esta es la fase 1 que hacemos en la Fundación, el conocimiento, las publicaciones y tomar la propiedad intelectual de lo que estamos generando. Desde el Proceedings of Natural Academy of Science hasta Nature Medicine, ella fue creando el conocimiento para realmente saltar a la parte de traslación. Y este es el ejemplo que les quiero poner. Aquí lo que demostró que en las pacientes que habían tenido una preeclampsia, cuando vemos el útero, ese útero tiene una decidualización defectuosa, no se comporta como debería. Y tratamos de entender el porqué, lo vimos en modelos animales, lo vimos en humanos, vimos que era a través de los receptores hormonales que estaban defectuosos, y posteriormente utilizando técnicas multiómicas, que en la actualidad son las que nos dan la mayor conocimiento, entendimos cómo funcionaba todo lo que es este suelo defectuoso cuando una paciente había tenido una preeclampsia. Y con todo esto, a continuación, saltamos a un estudio clínico de más de 9.500 pacientes en 14 hospitales en España,
en donde ella y su equipo han sido capaces de crear un test basado en RNA circulante que nos puede identificar el riesgo de preeclampsia severa en el primer trimestre del embarazo. Este test se llama MAIRA, estará en funcionamiento a partir de enero, y esto es un poco el objetivo de este ejercicio que hacemos, pasar del conocimiento a pasar a tener un test predictivo que pueda decir 5 meses antes de que la señora va a tener una preeclampsia, ojo que esta señora va a tener una preeclampsia, y por lo tanto el médico tomaremos las medidas que tengamos en nuestra mano, tratándolo como un embarazo de alto riesgo y previniendo que esto vaya a ocurrir y que no nos explote en la cara, y entonces cuando ya poco se puede hacer. Y esto es como ponemos los embriones hoy en día, que los ponemos exactamente igual como lo hizo el profesor Edwards hace 40 años. Es decir, dejamos el embrión dentro de la cavidad y esperamos que el embrión humano llegue y se produzca la implantación. Y esto lo hacemos con un proceso que realmente es muy dependiente del operador, no es objetivo. Y realmente el proceso de reproducción asistida es aquí donde falla, porque podemos llegar hasta la transferencia embrionaria en prácticamente un 90% de los casos, es decir, obtenemos los ovocitos, fecundamos los ovocitos, tenemos los embriones, pero cuando lo colocamos aquí, el agujero se produce en este momento. El 40% de las transferencias embrionarias falla. Y después de transferido el embrión, lo que el embrión tiene que hacer básicamente es lo que les he relatado, pero de una forma dinámica para que lo vean aquí. El embrión, una vez lo colocamos, tiene que acercarse, llegar, adherirse, a continuación penetrar, invadir, y es aquí cuando se va a producir el diálogo que les he enseñado. Entonces, desde hace muchísimo tiempo estábamos con la idea de ¿y si podemos bypassear este proceso? ¿Y si podemos llegar y realmente coger y tener el embrión e introducirlo en el lugar donde tiene que funcionar y dejarlo preparado? De forma que evitemos ese tránsito que es tan ineficiente. Y al hacerlo así, además, podríamos evitar los embarazos ectópicos que se producen fuera del útero, porque lo colocaríamos donde queremos. Bueno, pues esto es un proyecto de 7 años. Realmente estamos ya en una fase en que ya hemos creado hasta el segundo prototipo. Como ven, esto es un trabajo multidisciplinario. Aquí han entrado los ingenieros, en el otro han entrado matemáticos, han entrado genetistas. Y ya estamos listos estamos lo que se llama First in Humans, estamos ya probando en pacientes hasta qué punto pues, nos funciona o no nos funciona. Nos va a funcionar, lo que no sé es cuándo, pero les aseguro que seguiremos hasta que esto funcione. Este es el concepto de las cosas que tratamos de hacer en la Fundación. Y les quiero poner un caso para mí el caso Princess es la primera persona en la que realmente creo que podemos demostrar que esto puede ser cierto. Y este es el ejemplo de una joven doctoranda que vino a hacer la tesis conmigo hace ya 18 años y hizo una tesis fantástica, publicó su tesis doctoral y a continuación ella creyó en esta idea, la mandé a Estados Unidos, estuvo en la Universidad de California, San Francisco, tratando de comprobar lo que les he dicho, porque nosotros, esto lo vimos desde un trabajo que hicimos en la FE, vimos que las pacientes que habían tenido preeclampsia, nos dimos cuenta que ese endometrio estaba defectuoso, pero no damos crédito. Entonces yo llamé a una colega en San Francisco que trabaja en preeclampsia, pero trabaja desde la parte de la placenta, y le dije, yo sé que soy el enemigo, pero hemos visto esto, hemos visto que el problema pueda estar en el útero, no en la placenta. ¿Serías tan amable de comprobarlo tú? Yo te voy a mandar a una joven que tiene mucho interés y es muy buena en esto, y ella estuvo 2 años allí tratando de comprobar desde otro punto de vista, y efectivamente lo comprobó. Siguió una carrera maravillosa a nivel científico, una carrera en la que pueden ver las publicaciones que tuvo, y esto ha dado lugar en que ella hoy en día sea la directora científica de IPREMOM, que es la compañía que les he dicho que tenemos el test para poder identificar la preeclampsia severa en el primer trimestre del embarazo. Esto es, además de lo que pretendemos para nuestras pacientes, lo que pretendemos para la sociedad, se trata de cambiar también vidas y se trata de crear un legado, porque ella ahora ya tiene un equipo en el que básicamente
Como ven, aquí no hay paridad en este equipo. Ya tiene un equipo en el que ella le está metiendo exactamente este mismo concepto. Y tiene unas personas maravillosas. Nerea, tenemos discusiones los domingos, los sábados, o sea, están metidas en esto, están dedicadas a esto, y estoy seguro de que la carrera que les espera va a ser maravillosa. Este es el concepto de cómo podemos llegar también a nivel personal y evitar algo que es muy evidente, que es la fuga de cerebros. Cuando las personas acaban con nosotros, yo lo único que les pedimos en la Fundación son dos cosas que están escritas por todas las paredes, que es excelencia y compromiso. Cuando acaba el doctorando, tiene que marcharse a Estados Unidos. La metemos en la mejor universidad de acuerdo a su línea de investigación. Y cuando vuelva le decimos, vente, porque queremos aprender de ti, eres aire fresco y tienes tu puesto aquí en la Fundación para poder seguir funcionando. Y este es el concepto básico. Y eso ha hecho que ahora mismo pues somos aproximadamente como 80 y tantas personas, y aquí tengo a personas que realmente hacen que todo funcione. Emma Ruiz, que es la que se dedica a estar seguros de que todo el mundo está en su sitio y todo el mundo recibe las cosas, y Ana, que es mi secretaria, es la que está sobrevolando toda la fundación para hacer que cada uno esté en su sitio y que cumpla las cosas. Y esto es el perfil que tenemos, y esto es donde estamos, que es en el Parque Científico, y quiero decir que todo esto es posible gracias a que los tres patronos, David Jiménez, que es mi socio desde que creamos Igenomics, Carolina Roch, que desde que nos conocimos en Igenomics, que ella era accionista allí, nos dijo, lo que queráis hacer, yo quiero estar con vosotros. Nosotros tres somos los motores filantrópicos de que esto ocurra. Tenemos un Scientific Advisory Board que viene desde... Este señor es profesor en Harvard, esta es la profesora en la Universidad de Edimburgo, el doctor Mato es el director del CIPIO-EGUNE, un centro en el País Vasco, dos centros, y después tenemos gente de business y gente de fondos. Tratamos de que sea multidisciplinario, todo esto con la colaboración de todas las universidades con las que podemos colaborar, y tenemos también detrás fondos de inversión interesados en que lo que creamos poderlos financiar para que lleguen a dar un resultado económico, un resultado de riqueza en todos los aspectos. Y esto es todo lo que les quería comentar. Muchas gracias por su atención y estaré encantado de responder. Muchísimas gracias, doctor Simón, Carlos. Cuando yo he dado la bienvenida, hablaba de que estaba el reconocimiento, ¿no?, al importante trabajo que desarrollabas y que sin duda contribuía a un avance y un bienestar para nuestra sociedad. Creo que podía sonar a lo mejor como expresión estereotipada, pero después de tu conferencia creo que queda claro que de estereotipada nada, y que efectivamente muchas gracias por tu trabajo, muchas gracias por esta magnífica conferencia, y reiterarte que el interés en el Club de Encuentro de tomar conciencia e información con la ciencia pues hace que tengamos sesiones gracias a vuestra generosidad, a los científicos que nos explicáis y que sembráis siempre una ventana de esperanza en el avance verdadero de la sociedad, que evidentemente pues es la salud, aunque pueda parecer otro tópico, ¿eh? Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, aunque nos lo has explicado todo extremadamente bien y claro, como buen docente. Antonio, muy bien. Espérate que te demos micrófono y así te escuchamos todos en la sala. Gracias por intervenir, Antonio. Soy Antonio Llombart, como él ha dicho, viejo profesor suyo de anatomía patológica. Gracias por acordarte del coriocarcinoma. No era uno de los más frecuentes. Felicitarte, realmente es impresionante la labor que estás haciendo, y la fundación que has creado creo que merece todo el aplauso de la sociedad valenciana, y desde luego la admiración de quien ha sido tu maestro. Una pregunta, no nos has hablado nada de oncología, aunque tenéis una línea de investigación. Unas palabras sobre ello. Pues sí, gracias, muchas gracias por tus palabras. En oncología estamos
sobre todo el mioma uterino, que es un tumor uterino que afecta al 65% de las mujeres. No quiero deciros la cantidad de mujeres que tenéis miomas aquí, vosotras lo sabéis, pero es un tumor muy frecuente. Y uno de los problemas fundamentales que tiene el ginecólogo cuando va a operar un mioma es que lo tratamos siempre como un tumor benigno, pero 1 en 300 casos no lo es. Hay un sarcoma dentro y eso es un grave problema, porque si extirpamos mediante laparoscopia un mioma y lleva un sarcoma dentro, estamos extendiendo un cáncer terrible y la señora puede morir por la diseminación. Esto ocurrió en Harvard, una profesora de Harvard tuvo esta situación, esto salió portada en New York Times y inmediatamente la agencia federal americana, la FDA, prohibió las laparoscopias para quitar miomas. Y el problema que tiene es que ahora mismo allí se están operando con cirugía abierta para evitar esta diseminación. Y nosotros lo que trabajamos es en el diagnóstico preoperatorio de los miomas. Hemos conseguido generar una firma, mediante un estudio clínico, hemos conseguido poder diferenciar antes de que sea operada la paciente si realmente se trata de un tumor benigno o es un sarcoma oculto, en cuyo caso hay que operar el mioma como si fuera lo que es un gran cáncer que hay que tener cuidado de ello. Entonces, estamos trabajando en el diagnóstico preoperatorio del mioma, que es muy frecuente, en el origen de los miomas también, pretendemos entender el nicho, por qué los miomas se generan, y en cáncer de ovario tenemos varios estudios pretendiendo tener la firma también de lo que es el desarrollo del cáncer de ovario maligno, el cáncer de ovario el seroso, que es el más frecuente, poder trasladarlo a nivel sérico y poder ver si podemos identificarlo antes de que llegue a fase 3, a fases muy avanzadas. En esto también estamos, pero obviamente no podía cubrirlo todo. Pero gracias por preguntar. Anastasio. También, bueno, felicitarte igual que el profesor Joan. Nosotros a nivel de cirugía cardíaca, yo soy cirujano cardíaco, pues claro, cuando alguien se queda embarazado y es portador de una cardiopatía congénita, pues claro, tenemos dos grupos, unos que genéticamente, efectivamente, tienen un gen alterado y que se puede hacer la terapia clásica, pero luego hay cardiopatías congénitas que genéticamente no están tipificadas, pero que sí que tienen unos microRNAs típicos. Entonces, en estos casos, ¿hay alguna posibilidad de este grupo seleccionarlo para que no se transmita? ¿Qué opinas de esto? Siempre que existe siempre que se puede identificar mutación, lo que podemos hacer es identificar el embrión que tiene esa mutación y por lo tanto se transfieren los sanos. O sea, si existe una mutación monogénica, hay dos fases. Primero es detectar mutaciones que producen enfermedades. Entonces, cuando tenemos el embrión, podemos lo que se llama PGT-M monogénico, identificar esa enfermedad y ese embrión y transferir el embrión normal. Además de esto, existen ya lo que se llaman los polygenic risk scores, pero esto ya sería cuando no se identifica un gen, sino ya hablamos de enfermedades, cardiopatías que dependen de muchos genes. Ahí se están desarrollando estos polygenic risk scores en que con un análisis multigénico se puede identificar el riesgo de sufrirlo. Y esto está en funcionamiento para patologías, pues desde diabetes, ya existe, en los polygenic risk scores, hasta patología cardiovascular, incluso también ya enfermedades neurodegenerativas. Pero sí, si tenéis una cardiopatía con una definición genética específica, podemos evitar que esto se transmita y que el niño pueda tener esto, porque tenemos el diagnóstico preimplantatorio. Antes de colocar el embrión, sabemos perfectamente si el embrión tiene esa mutación o no. Vale, gracias. Débora. Carlos, por supuesto quiero también felicitarte por una trayectoria brillante y también para poner Valencia en el mapa de innovación y de toda la transferencia de conocimiento que habéis ido haciendo todos estos años, ¿vale? Me ha parecido súper relevante el nuevo test que habéis desarrollado para preeclampsia. Entiendo que ese ha sido también
una línea de investigación de Tamara, la joven genia y caso de éxito en el laboratorio como en el ambiente de emprendimiento. Pero me gustaría que comentes cómo este nuevo test puede mejorar el outcome, ¿vale?, de preeclampsia, porque aún, por lo que yo sepa, y no es mi campo, no existe una forma de prevenir totalmente preeclampsia. ¿Qué medidas tomen el equipo de médicos ante un caso que se detecta con el nuevo test tan temprano en el embarazo? Es una muy buena pregunta. Existen hasta guidelines publicados, o sea, si tenemos 5 meses antes de que esto se desarrolle, esta señora se pone en un embarazo de alto riesgo, y estar cuidando que esto ocurra, la opción hoy en día es dar aspirina, y dar aspirina es lo que ha matado la posibilidad real de diagnóstico etiológico, porque en la mayoría de casos que nosotros analizamos para hacer este estudio clínico con 9.500 pacientes, el 70% de las pacientes que desarrollaron preeclampsia severa estaban tomando aspirina. Por lo tanto, estadísticamente podrá suponer una disminución, pero eso no es un tratamiento etiológico. No podemos pretender en el 2025 tratar problemas cardíacos con aspirina, preeclampsia con aspirina y estar ahí. Esto no es razonable. Entonces, esto nos permite, en primer lugar, saber qué va a ocurrir y poner a la paciente en cuidados como lo que es un embarazo de riesgo, y lo que nos permite también es conocer la posibilidad de desarrollar tratamientos etiológicos, porque con la firma que tenemos sabemos los genes que están afectados, que están haciendo que ese endometrio no esté funcionando. Entonces la búsqueda nuestra es encontrar la farma, porque nosotros ya lo que no sabemos producir medicamentos, pero sí que tenemos los targets para que una gran farma coja estos targets y me cree una medicación que sea etiológica para esto. Y esto es en la siguiente fase en la que estamos. Por lo tanto, el diagnóstico precoz claramente es muy beneficioso y esperamos que nuestros colegas lo entiendan así, y con hacerse un test que puedan realmente ya empezar a tratar y a poner cuidado en la paciente. Pero además lo que quisiéramos es crear un tratamiento etiológico de verdad, que cuando diagnosticamos que la paciente tiene este problema, actuemos pues como se han hecho los tratamientos etiológicos en cáncer y en otras muchas cosas, porque conoceremos la causa, no iremos con aspirina. ¿Alguna pregunta? Sí, aquí, adelante, Tomás. Buenas tardes. Me ha parecido absolutamente apasionante la conferencia. Me ha parecido que el explicar cómo de una idea científica se pasa a un proyecto que puede tener aplicación práctica y después aplicación empresarial es absolutamente impresionante. Sin embargo, me va a permitir que le haga una pregunta, porque hay una cosa que yo no he visto. Dentro de la Fundación hay una reflexión ética sobre lo que se puede y lo que se debe hacer. Por ejemplo, yo estaba pensando cuando estaba hablando en el famoso caso de un ginecólogo italiano que dejaba embarazadas señoras de 60 años. Entonces, ¿ustedes en su fundación tienen algún tipo de órgano donde piensan lo que pueden y lo que deben o no deben hacer? Muchas gracias. Gracias a ti. Mira, nosotros cuando hacemos cualquier investigación, o sea, por supuesto estamos dirigidos sobre ideas en comienzo, pero para hacer cualquier cosa tenemos que pasar un comité ético. Cualquier estudio, desde el más básico hasta el estudio clínico, tenemos que ir ante un comité ético y explicar el estudio que vamos a hacer. Y esto es el primer control que tenemos. A continuación, tenemos que registrarlo en una base de datos que está a disposición de todo el mundo, está en NIH.gov o en Europa, y ahí está el exponente de lo que hacemos para exponerlo a la exposición ética, no solamente clínica, médica, donde todo el mundo ve lo que hacemos y puede argumentar sobre esto. O sea, cada cosa que hacemos, desde el estudio básico, desde poder tratar de ver
este tipo de receptor o este tipo de mutación en una muestra de endometrio y yo necesito que la paciente consienta para eso, yo tengo que tener un permiso ético que me lo da un comité ético del Hospital Clínico, del Hospital La Fe o de donde lo vaya a hacer. Y después tengo una sección siguiente y si ya paso a que el producto sea clínico, tengo que tener la European Medical Agency, tengo que tener el permiso de la EMA o de la FDA para poder hacerlo. Claro, lo que me has comentado del doctor Antinori, pues nosotros estamos en España, yo tengo que ir con mis reglas legales, que vosotros sabéis mucho más de esto que yo, y éticamente nosotros trabajamos en lo que creemos que es adecuado y tenemos nuestros controles. Con respecto a esto, es una conversación también que hemos tenido antes. Ahora mismo en España yo puedo tratar solo pacientes hasta que tengan 50 años, por razones, pero no está regulado legalmente, sino que simplemente lo hacemos porque en este momento es... Pero por añadir un poquito digamos, de discusión a este tema, la razón fundamental es porque la supervivencia, el tiempo que tiene el niño después de que nazca, hay que contrarrestarlo con el hecho de la edad de la madre y todas estas cosas. Pero piensa cuando tengamos una edad media de supervivencia de 100 años, de 120 años. Es posible que la maternidad, lo estoy diciendo que haya que hacerlo, pero lo que quiero decirte es que si hay una situación médica aceptable, porque hay personas que con 40 años no pueden quedarse embarazadas porque han tenido una preeclampsia previa, hay un problema médico importante. Pero si una persona con más edad médicamente puede tener un embarazo y legalmente se pudiera hacer, yo creo que en el futuro, y es parte del tratamiento de la menopausia, pues ¿por qué no? Una mujer puede acceder más tarde a la maternidad si no ha sido... Yo lo que he visto en mis pacientes habitualmente venían de una situación, de una desgracia, de que habían tenido su hijo, pues, o sea, por decirlo claramente, había tenido un evento, un accidente, y se ha muerto su hijo y se quedan con 50, con 49 años, y ya sé que un hijo, un hueco no se tapa de ninguna forma, pero quiero decir, son historias humanas que hay que verlas también, no solamente con el hecho de poner edad, sino hay que ver el contexto de la edad de la paciente, la situación personal, de dónde vienen, y por supuesto guiados legalmente en primer lugar. Pero sí, para investigación tenemos todos los controles habidos y por haber. ¿Alguna pregunta más? Segunda fila. Carlos, yo tengo una duda. ¿Siempre se encuentra la causa de la infertilidad? La infertilidad, mira, yo te puedo decir que en 30 años de haber tratado pacientes que no se han quedado embarazadas, las puedo contar con los dedos de una mano. Por lo tanto, no siempre se encuentra la causa, pero casi siempre se resuelve el problema. El problema fundamental es la ineficiencia, de que, imagínate que solamente el 40% se consigue en la primera vez. Y el ciclo de reproducción asistida es un ciclo que realmente es muy exigente a nivel emocional, a nivel físico, a nivel de muchos niveles. Y claro, que solamente el 40% pues es algo... Pero bueno, eso está relacionado con la eficiencia reproductiva de la especie humana. Porque a quien le va bien dice que todo es fácil, pero claro, una mujer necesita al menos, la persona más fértil del mundo necesita 4 meses para quedar embarazada. Porque la implantación se produce en el 40%, el 30%, esa es la eficiencia que tenemos. Por lo tanto, el problema es que la eficiencia es baja, pero habitualmente siempre se consigue si realmente se está en el sitio adecuado y se tiene la perseverancia suficiente. Nosotros trabajamos cada día para que eso sea cada vez más posible. Aquí en primera fila, el doctor Portas. Muchas gracias y enhorabuena por esa brillante trayectoria y tan productiva y sobre todo enfocada a favorecer, ¿no?, el compromiso y la formación de gente apasionada. Mi pregunta viene un poco por la dimensión en nuestras líneas de investigación sobre la menopausia. Aunque mi formación de origen como neurofisiólogo me llevaba a no contemplar mucho mis coincidencias, últimamente ha habido mucha investigación sobre los tratamientos de la menopausia, no con finalidad reproductiva, sino con finalidad de
mejorar esa transición, evitando pues, los efectos de la terapia hormonal sustitutoria. Concretamente, pues, por ejemplo, estos agonistas de los receptores de neuroquinina, que ya hay alguno comercializado y que a mí pues, me ha permitido incorporar un poco a esa línea de investigación con el tema del insomnio. En la Fundación tenéis líneas de investigación en menopausia que no sean solamente orientadas a alargar digamos, la posibilidad del embarazo. Nuestras líneas fundamentales, estamos en la parte más básica, y la parte más básica en la que estamos trabajando es el rejuvenecimiento ovárico. Lo que ocurre en la menopausia es que el ovario más sensible que tiene la mujer, que es el ovario, se muere muy pronto. A diferencia del útero, que es un órgano inmortal a nivel de función, el ovario se muere, empieza a morirse a los 40 años y a los 50 asistimos al entierro del ovario y deja de producir las hormonas que hacen que la mujer sea mujer, que es, así es, estrógeno y progesterona. Entonces, fijaros que con el útero yo puedo hacer que una mujer se quede embarazada a cualquier edad de la vida. De hecho, hay embarazos reportados no a esa edad, sino a los 78 años. Sí, porque el útero es inmortal. Si colocamos un embrión de forma adecuada, con un tratamiento hormonal adecuado, el embarazo funcionará. Pero el ovario no hay forma. En cuanto el ovario claudica, ahí ya está. Fundamentalmente trabajamos en rejuvenecimiento ovárico. Utilizando las técnicas pues, de CRISPR-Cas, estamos tratando de ver si somos capaces de nuevo dar lugar a que el ovario funcione. Existen formas de hacer esto, que es o la creación de gametos, o bien en nuestro caso lo que queremos es que el ovario resuma su función hormonal, porque eso es lo que mantiene a la mujer como la mantiene. La terapia hormonal está siendo desmitificada. En la actualidad, a las mujeres ya a partir de lo que se llama midlife, ya no se llama menopausia para no darle connotaciones peyorativas. Mujeres en la edad media de la vida, que es como lo llamamos, ya estamos dando tratamiento sustitutivo y de hecho hace unas semanas ya el American College ha cambiado las guidelines y es lo que hace realmente que se mantenga la piel, que se mantengan los órganos, que se mantenga todo, que se mantenga como si realmente funcionara. Pero para llegar a eso, en lo que estamos trabajando es en el concepto de rejuvenecimiento ovárico. Igual que hay muchísimas empresas trabajando en rejuvenecimiento. O sea, el rejuvenecimiento es lo siguiente, la inversión ahora mismo que está produciendo en salud en Estados Unidos es rejuvenecimiento. Existe una compañía que se llama Los Altos Labs, podéis meteros ahí, que tienen billones invertidos en esto, contratando a Nobel Prize, Nobel laureates, para trabajar tratando de rejuvenecer distintos órganos y el ovario, nosotros colaboramos con ellos en la parte de lo que es específicamente el ovario. Entonces, el objetivo para nosotros es rejuvenecer. Puede ser con motivos reproductivos o no, pero sobre todo con motivo de que alargar ese estado de la vida hasta llegar a que el ovario se caiga. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces vamos a terminar. Ha sido un placer y un honor que compartas con nosotros interesante conferencia.